Su propia pasión lo quema y lo consume. El desmembramiento de Anakin simboliza hasta qué punto ha perdido su humanidad. Se ha apartado de sí mismo y también de los otros. A mí me parece algo muy wagneriano. Refleja el precio del mal. George Lucas recurre a la mitología, concretamente al mito griego de Némesis, por la idea de que, en cierto modo, nos convertimos en víctimas de nuestras propias acciones. Ahora Anakin debe vivir un infierno, y para alguien tan apasionado, eso significa convertirse en una especie de monstruo mecánico, al que no le queda humanidad. Anakin pasa a ser mitad hombre, mitad máquina, lo que evoca otro estereotipo clásico, en esta ocasión del mundo del terror gótico. Por fin tenemos la respuesta a cómo se creó esa extraña criatura híbrida. Es una especie de monstruo de Frankenstein. Lord Vader, can you hear me? Yes, Master. Master Windu. I must say you're here sooner than expected. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? The Senate will decide your fate. I am the Senate. Si el héroe mítico representa la libertad, el villano al que se enfrenta suele ser un símbolo de la tiranía. Esa tradición se continúa en los 3 primeros episodios de la saga de Star Wars, que muestran un sombrío drama de intriga política y corrupción. Begin landing our troops. Is that legal? I will make it legal. La historia sigue inspirándose en la mitología y la literatura. Refleja un ciclo en nuestra propia historia: la caída de las repúblicas y el surgimiento de los dictadores. Hundreds of senators are now under the influence of a Sith Lord called Darth Sidious. Ya no se trata de un pequeño grupo de aventureros que se divierten en un lugar peligroso, sino que pasa a ser un conflicto político global. Tiene que ver con la corrupción del gobierno, con gobernantes que solo ansían el poder. Y eso genera una especie de falsa crisis que puede responder a una supuesta amenaza exterior que realmente se genera desde dentro. En el centro de la historia se encuentra el conspirador Darth Sidious. Disfrazado del amable senador Palpatine, aprovecha el miedo de la República a una rebelión y una guerra para hacerse gradualmente con el poder absoluto. Sabemos que George Lucas se inspiró en la Alemania de los años 30, en la misma bestia. Aquí encontramos una fuerte analogía. En Star Wars, el canciller Palpatine quiere el poder absoluto. Y eso era exactamente lo que pretendía el canciller Hitler en 1933. La llamada ley habilitante le permitía hacer prácticamente lo que quisiera. Se trataba de un poder para situaciones de emergencia, pero esos poderes rara vez se eliminan. This is a crisis. The Senate must vote the Chancellor emergency powers. He can then approve the creation of an army. Los dictadores siempre empiezan diciendo que van a ayudar a los más débiles. Fingen ser grandes protectores, personas poderosas que se comprometen a cuidar del pueblo. Pero esos hombres poderosos que representan la represión, la dictadura y el mal, tienen cierto carisma, el carisma del poder. Saddam Hussein tenía lo que los militares llaman una imponente presencia de mando. Caminaba erguido, con la cabeza en alto, y dominaba cualquier situación en la que se encontrara.
Su mensaje era: seguidme y yo cuidaré de vosotros. La fascinación que generaba era evidente. Naboo's system has been invaded by the droid armies of the Trade. I object. There is no proof. Está muy claro el tema del gobierno, que se vuelve cada vez más caótico y corrupto. Es algo que se remonta al Imperio Romano. Las repúblicas son sociedades libres que no se derrumban por influencias exteriores. Se destruyen desde dentro. Hay que erosionar la moral en la que se asienta esa sociedad libre, esa república. Y siguiendo la analogía con la antigua Roma, aparece la corrupción. Los senadores se preocupan únicamente por mantener su propio poder, mientras el propio Senado desaparece. Lucas nos demuestra que la democracia es frágil. Siempre puede ser destruida desde dentro. As my first act with this new authority, I will create a grand army of the Republic to counter the increasing threats of the Separatists. Palpatine juega a dos bandas, porque sabe que la guerra significa más poder para él. Y en cierto modo eso fue lo que sucedió en la antigua Roma. Personas como Julio César crearon ejércitos que se convirtieron en privados. Y eso fue lo que llevó a la caída de la República. La República Galáctica de Star Wars también se asemeja al Imperio Romano en escenas como esta. En el episodio 1, La amenaza fantasma, se distrae al pueblo de la guerra inminente, con espectáculos como esta carrera de vainas que recuerda a las carreras de cuadrigas romanas. Posteriormente en la saga, a medida que Palpatine va consolidando su poder, el pueblo se deleita con espeluznantes rituales de sacrificios y matanzas. Se hace una referencia a combates de gladiadores, como los de la antigua Roma, para demostrar el tipo de decadencia en la que pueden llegar a caer los imperios. Al mostrar la caída de la República, Star Wars también refleja la historia de Napoleón, quien se coronó a sí mismo emperador cuando los horrores y el caos de la Revolución Francesa llegaron a ser más de lo que el pueblo francés podía soportar. Incluso la historia de Estados Unidos ofrece un ejemplo de cómo una república es vulnerable a las ambiciones de los poderosos. Es importante recordar que después de la Revolución de Estados Unidos, los oficiales de Washington le ofrecieron sustituir el Congreso por una dictadura. Pero él les dijo: ¿realmente creéis que he liderado la rebelión contra Jorge III para convertirme en Jorge I? Y en Star Wars encontramos muchos elementos con los que él estaría de acuerdo y habría entendido. Una prueba de la importancia de Star Wars es que vemos nuestra sociedad y el momento que vivimos reflejados en ella. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy. If you're not with me, then you're my enemy. En La venganza de los Sith, cuando Anakin dice "o estás conmigo o contra mí", es casi imposible oír esa frase sin pensar en otra muy famosa. Either you are with us or you are with the terrorists. Hay quien dice que la nueva trilogía tiene muchas similitudes con el conflicto de Irak, pero creo que la visión de Lucas es mucho más amplia. Abarca desde Roma a otras antiguas repúblicas. Lucas cuenta un relato que nos es muy familiar, la historia de un tirano que se hace con el poder aprovechando las circunstancias, explotando el miedo. Una historia que nos han contado una y otra vez.